Desde la operación que el presidente Donald Trump organizó en Venezuela hace más de una semana para capturar a Nicolás Maduro, Trump ha hecho varias amenazas hacia otros países, amenazando con la posibilidad de intervenir en esos países. La pregunta que muchos tenemos es, ¿estas amenazas realmente tienen algún peso? ¿Y qué significa políticamente para los Estados Unidos y los países amenazados? Y antes de hablar sobre lo que dijo Trump específicamente, hay que entender algo clave sobre las tácticas de negociación de Trump. Cuando Trump quiere algo, siempre le pide a su negociador por el aumento más grande y exagerado de lo que sea que quiera. Esto es para que cuando se haga una negociación, Trump y el negociador llegarían a un punto medio entre la demanda exagerada de Trump y el punto inicial. Pero este solo es un punto medio en el contexto de la demanda exagerada de Trump, la cual ni siquiera el mismo Trump cree que sería otorgada en primer lugar. Por ejemplo, si Trump dice que quiere anexar X país y convertirlo en el estado número 51, abriría una negociación por X país. Pero como su demanda es tan exagerada, llegaría a un punto medio, lo cual sería, por ejemplo, anexar solo cierta parte de este país y convertirlo en territorio, o en conseguir exclusividad económica en el comercio con dicho país. En el contexto de la demanda más grande de Trump, esto sería un punto medio, pero en realidad sería una ganancia bastante grande para Trump. Y esta maximización en las negociaciones es clave para entender las recientes declaraciones de Donald Trump. Así que veamos los diferentes países que el presidente ha mencionado y analicemos el caso de cada uno. Primero, Colombia. El vecino de Venezuela, Colombia fue una de las víctimas de las pronunciaciones de Trump unos días después de la operación en Caracas. Trump llamó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, un hombre enfermo y lo culpó por ser responsable por la creación y la venta de cocaína en el país. Trump dijo que no estaría haciendo esto por mucho tiempo y después de que un periodista le preguntó si esto implica una operación militar en Colombia, Trump dijo que eso sonaba bien. Trump y Petro han estado peleados ya por bastante tiempo. Los dos tuvieron una guerra de aranceles muy breve unos meses después de la investidura de Trump, después de que Petro se rehusó a permitir el aterrizaje de aviones estadounidenses con migrantes deportados en Colombia. Pero después de los aranceles de retaliación de Trump, Petro cedió y permitió la entrada de aviones con migrantes deportados de manera incondicional. Y luego unos meses después, Trump le quitó la visa a Petro luego de que éste hiciera un discurso en el que criticó las políticas de Trump y le sugirió a los soldados estadounidenses ignorar las órdenes de Trump. Así que las peleas entre Petro y Trump no son para nada nuevas, y justo cuando Caracas estaba siendo bombardeada, Petro hizo varios tweets condenando la invasión estadounidense y pidió por una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en los próximos días mantuvo este tono de oposición a las acciones estadounidenses, así que no sorprende que Petro haya sido señalado, y en los próximos días mantuvo este tono de oposición a las acciones estadounidenses, así que no sorprende que Petro haya sido señalado después del ataque en Venezuela. Entonces, ¿cuál sería el interés estadounidense en Colombia, aparte de tener un presidente más cercano a Trump? Bueno, Colombia tiene una cantidad importante de tierras raras que serían bastante importantes para los Estados Unidos. No tiene el petróleo que Venezuela tiene, pero hay que recordar que en el ataque contra Venezuela, algo que buscaba Trump también eran las tierras raras, ya que Estados Unidos necesita de estos recursos más que el petróleo realmente. Y aparte de esto, una intervención en Colombia quedaría con la narrativa de seguridad hemisférica de Trump, ya que ha tomado la excusa de la guerra contra el narcotráfico en este contexto. El tener control sobre la situación del narco en Colombia sería un motivo. Y hay que recordar que esto ha sido una de las principales disputas entre Trump y Petro, ya que Trump ha acusado a Petro de no hacer lo suficiente en este rumbo, pero por lo general no lo considero muy posible, y por esta razón. Colombia, a pesar de los pleitos de Petro, quien por cierto ni siquiera estará en el poder para el fin de este año, ya está dentro de la esfera de influencia estadounidense. Hay más de 5 bases militares en el país con presencia militar y de inteligencia de Estados Unidos,
Y las palabras de Petro dicen algo diferente, pero en la práctica el Estado colombiano no es hostil para los Estados Unidos. Y hay que considerar que Colombia controla la entrada de Cúcuta, la entrada más importante para los refugiados y emigrantes venezolanos. Venezuela acaba de entrar en un proceso de estabilización política dirigida por Estados Unidos, y mientras siga en su estado frágil y vulnerable, es muy improbable que Trump buscaría desestabilizar Colombia, y también considerando la escalada entre las guerrillas del ELN y los exdisidentes del FARC este último año. La intervención estadounidense quebraría cualquier tipo de estabilidad que todavía existe en Colombia, y Trump es lo suficientemente pragmático para no arriesgar esto mientras Venezuela todavía está siendo estabilizada por los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaría con Colombia? Bueno, Petro y Trump hablaron hace unos meses y el próximo mes de febrero los dos se reunirán en la Casa Blanca. Lo que considero más probable es que Trump va a tratar de obtener algo de Colombia. Y estas son las cartas que tiene Trump. Tiene sanciones personales dirigidas hacia Petro y otros miembros del gobierno, instauradas después del discurso de Petro en Nueva York. Tiene la ayuda militar que le quitó a Colombia después de estas sanciones, y tiene su propia amenaza de invadir el país. Trump pudiera usar cualquiera de estas cosas para hacer que Petro ceda algo. Petro pudiera ceder recursos o darle el permiso a los Estados Unidos de intervenir más en la guerra contra el narcotráfico, y lo que Trump le estaría diciendo a Petro es: yo no te voy a invadir, o te quitaré las sanciones, o te daré de vuelta la ayuda si tú me das esto. Y esto pues pudiera ser las tierras raras de Colombia, pudiera ser más colaboración política o militar, pudiera ser más presencia estadounidense, pudiera ser cualquiera de estas cosas. Así que en Colombia probablemente veremos movimiento en este aspecto. Alguna sesión de Petro, pero una intervención al estilo de Caracas sería bastante improbable. Luego está el caso de México, el cual creo que es bastante parecido al de Colombia. La relación de Trump con México ha tenido alguna turbulencia, particularmente por la cuestión de los aranceles y por las acusaciones de Trump, donde dice que el gobierno mexicano no está haciendo lo suficiente en la guerra contra el narco, pero por lo general ha mantenido una relación amistosa con Claudia Sheinbaum, y los dos han colaborado en materia económica y en la cuestión del narcotráfico. Algunos días después de la operación en Venezuela, Trump dijo que los Estados Unidos tendrá que hacer algo en México para lidiar con los cárteles. De las amenazas que Trump ha hecho, esta es de la que deberíamos tomar con menos seriedad. El gobierno mexicano piensa lo mismo. Sheinbaum ya salió a decir que no creen que sea una posibilidad que Trump haga una intervención. También dijo que México ha colaborado con Estados Unidos profundamente en la cuestión del narco, y tiene razón, ya que en este rubro México ha sido muy fiel a los Estados Unidos, y por lo general así es la relación entre los dos países. México sigue siendo el socio comercial más grande de los Estados Unidos, y geopolíticamente está completamente sometido a los Estados Unidos. Así que yo diría con confianza que una intervención parecida a la de Venezuela sería imposible, pero lo que pudiera pasar es un involucramiento más marcado de los Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. Y pues hay que recordar que ya hay una intervención estadounidense en esta cuestión desde hace mucho tiempo. Trump pudiera presentar esto al público como otro ejemplo de una intervención estadounidense restaurando el orden en la región, y pudiéramos ver ataques de drones o, en un caso menos probable, ataques terrestres. Pero lo que hay que considerar aquí es que el gobierno mexicano colaboraría y se sometería. Sheinbaum no es Maduro y ni siquiera es Petro. Si Trump quiere mandar tropas a México para pelear con los narcos, lo haría con la ayuda de Sheinbaum, y ella se sometería como lo ha hecho constantemente el gobierno mexicano en estas décadas pasadas. Y más que ser una intervención, esto simplemente sería una expresión más visible del papel ya existente de los Estados Unidos en la guerra contra el narco, en la que las decisiones mexicanas vienen basándose en lo que los norteamericanos rigen. Así que en México no es probable la intervención, pero algún golpe glorificado en la guerra contra el narco lo pudiera ser. Y luego tenemos el caso de Cuba. Como la Venezuela de Maduro, Cuba tiene un gobierno hostil a los Estados Unidos, aunque no tienen los recursos naturales de Venezuela. De todas formas, tiene una posición estratégica clave, y de todos los países que Trump ha mencionado es el que le atrae más a los republicanos en Estados Unidos. Cuba, como Venezuela, probablemente no recibiría apoyo por ningún país en caso de una intervención, ya que ha perdido a su aliado más importante, Venezuela, y aparte de Nicaragua y algunas islas pequeñas en el Caribe,
básicamente no tiene aliados en el continente. Rusia, un país con una cercanía militar y económica a Cuba, se negaría a darle apoyo de igual manera. No ayuda a Venezuela, otro aliado cercano, porque como sabemos Rusia tiene problemas geopolíticos bastante significativos en sus propias tierras. Marco Rubio, quien ha destacado recientemente en la administración de Trump desde la invasión de Venezuela, se ve bastante interesado en intervenir en Cuba próximamente. Y aunque los análisis personales y psicológicos no suelen tener mucho peso en la geopolítica, es bastante obvio por qué Rubio tendría un interés fuerte y particular en intervenir en la isla. De todas formas, Cuba no tiene los recursos que Venezuela tiene, como mencioné previamente, y Trump lo dijo de una manera muy transparente. Tal vez no necesitarán intervenir porque Cuba va a colapsar por su propia cuenta. La caída de Maduro aceleraría todo esto, ya que el socio más importante de Cuba ha desaparecido. Y Trump confirmó esto anunciando que ahora Cuba ya no recibirá dinero ni petróleo de Venezuela, lo cual haría el colapso de Cuba más rápido. Y conectando esto con el caso de México, podemos hablar del apoyo mexicano a Cuba, el cual ya ha sido destacado por algunos republicanos. Y si Trump trata de negociar con México o trata de sacar alguna concesión de México en, por ejemplo, una renegociación del TEMEC, pudiera condicionar a México con quitarle la ayuda a Cuba. Y si esto pasa, la situación sería aún peor para Cuba, ya que Cuba depende en muchas importaciones mexicanas. Así que en Cuba, Trump definitivamente quiere un cambio de régimen, pero no es algo tan urgente para él. No tiene el oro ni el petróleo de Venezuela, ni es tan importante para China, el rival geopolítico principal de Estados Unidos, como lo fue Venezuela. Así que la apuesta de Trump sería en esperar primero, en esperar que el colapso económico en Cuba se acelere y termine con el gobierno sin la necesidad de una intervención de Estados Unidos. Luego está el caso de Irán. Como Cuba y Venezuela, Irán también es hostil a Estados Unidos. Irán recientemente salió a la atención de Trump por las manifestaciones masivas que han ocurrido desde el fin de diciembre del año pasado. Trump dijo que si el gobierno usa la violencia contra los manifestantes, los Estados Unidos tendría que intervenir. Y yo postulo que en el caso de Irán, la manera en la que las manifestaciones se desenvuelven van a definir la decisión de Trump. Trump quiere ver a las manifestaciones ganar, pero ha tomado un camino de esperar y mirar desde lejos, rehusándose a darle su apoyo al líder opositor Reza Pahlavi, a pesar de las súplicas de este mismo Trump y a pesar de su apoyo por parte de Israel, pero ha reafirmado su apoyo político por los manifestantes y ha implicado que si es necesario, los Estados Unidos tendría una intervención. Es solo una cuestión de qué sería lo necesario y podemos asumir que una escalada aún más grande de las protestas nos daría esto. Pero de todas formas, Trump todavía está considerando sus opciones, y en todo caso, Trump apostaría por las manifestaciones y muy probablemente dirigiría una intervención cubierta. Una intervención más abierta, como la que hubo en Venezuela, pudiera pasar en caso de una escalada muy drástica, y hay que recordar que la meta número uno de Trump e Israel en la región es terminar con Irán, y esta es una oportunidad muy afortunada que tienen estos dos actores, y con una Rusia debilitada y un Axis de la resistencia debilitado, ya que Hamas y Hezbollah fueron devastados por Israel en el año pasado, Trump e Israel tal vez se sentirán más confiados en intervenir, pero no hay que subestimar a Irán, que tiene una capacidad militar de defensa y de inteligencia muy superior a la de Venezuela. Y también hay que recordar que no está en el mismo hemisferio que los Estados Unidos. Creo que podemos asumir por el momento que si hay una escalada en la situación interna de Irán, Trump se confiará para hacer algo, primero cubierto y luego abierto en caso de que llegue a un mayor extremo la situación. Últimamente tenemos a Groenlandia, el cual tal vez sería el caso más complicado ya que es un territorio de la OTAN. Trump ha expresado su interés en Groenlandia desde su primera administración y pues Groenlandia tiene una posición estratégica clave en el Atlántico, sirviendo más o menos como un puente entre América y Europa. Y tiene una gran cantidad de tierras raras, como algunos otros países que hemos mencionado. Dinamarca y otros países europeos ya han condenado las declaraciones de Trump sobre anexar Groenlandia, pero primero hay que recordar lo que dije al inicio sobre la táctica de negociación de Trump. Trump no va a realizar una operación especial en Groenlandia y no irá a la guerra ni con la Unión Europea ni con sus aliados de la OTAN. Cualquiera que entiende la geopolítica entendería esto.
pero va a querer encontrar un punto medio entre la situación actual y su propuesta exagerada de conquistar a Groenlandia. Marco Rubio ya mencionó un punto medio posible, el comprar una porción de Groenlandia, y otra cosa que le interesa a Trump es eliminar la influencia rusa y China que está alrededor de Groenlandia. Y otra concesión que Groenlandia pudiera hacer es eliminar esta influencia y darle aún más favoritismo económico a los proyectos económicos estadounidenses. Y aunque la posición de Trump para negociar ha estado debilitada por sus declaraciones y provocaciones contra Dinamarca y Groenlandia, el tratar de hacer un trato, lo que llamaría deal making, sería su primera decisión con Groenlandia. Y aunque no obtenga nada significativo en una negociación, Trump pudiera simplemente revertir su posición, cosa que ya ha hecho varias veces en sus decisiones de política exterior en su segundo mandato. Pero lo que sea que pase, tratará de encontrar una manera de hacerse ver como si él obtuvo una victoria. Así que en Groenlandia una intervención es imposible, una negociación para una conexión más estrecha es posible, pudiéramos ver porciones del territorio hasta ser compradas, pero es igual de probable que Trump simplemente abandone sus ambiciones en esta isla. Tenemos que ser pragmáticos en la geopolítica y las acciones recientes de Trump han confirmado que Estados Unidos está instalando una nueva época de sometimiento geopolítico. Su meta final no es tan indescifrable como algunos piensan, ya que lo que estamos viendo es que Trump está proyectando la fuerza norteamericana unipolar y sin importar lo que le pase a esos países, Trump ya mostró a esa fuerza materializarse con la operación en Venezuela y le está dejando claro al resto del mundo que Estados Unidos ahora va a operar así en el mundo. Y con todos estos países, Trump va a tratar de obtener algo. La intervención nunca será su primera opción, no lo fue en Venezuela. Duró toda su presidencia del primer mandato y luego el primer año de este en tratar de encontrar un acuerdo con Maduro donde Estados Unidos ganaba. Eso no funcionó y pues llegó la intervención. Primero verán los acuerdos en acorde a las demandas exageradas de Trump y luego la intervención es tal vez la última opción, pero cada país que mencionamos tiene su particularidad. Pero ese es el estilo de negociación que debemos tomar en cuenta y eso es lo que definirá la doctrina Trump.